6. Indica los 3 sistemas que corresponden a formas de organización del trabajo. ¿Sí? Acá tenemos la encomienda, la mita y la hacienda. ¿Sí? Estas eran las 3 modalidades de trabajo que utilizaban los indígenas. Si quieren ver más de cada una, lo pueden buscar en la página 30. 7. Lea el siguiente párrafo. Los principios de reciprocidad y redistribución vigentes en la civilización incaica fueron eliminados. El pago de tributos siguió siendo obligatorio y los curacas permanecían en sus cargos para su recaudación y almacenamiento. Pero el destino de esos recursos ya no era el de la redistribución, sino las arcas de los conquistadores. En cuanto a la reciprocidad, fue eliminada. Se puso fin al intercambio entre las comunidades. Con la introducción del mercado se impuso la compra-venta de los productos. La reciprocidad era básicamente una forma de solidaridad entre los pueblos incas que pertenecían a un mismo Ayllu, una forma de relación de familia o un grupo de personas que reconocen un antepasado en común. Entonces, entre esas personas se ayudaban en lo que fuera necesario. Por ejemplo, si había que hacer una construcción, los miembros de ese Ayllu se ayudaban solidariamente para facilitar ese tipo de procesos. La redistribución consistía en que, en función de esos tributos que cobraba el rey inca, si algún pueblo tenía alguna enfermedad, pongamos una sequía, por ejemplo, el inca eh, enviaba alimentos a ese pueblo para que pudiera subsistir durante la crisis. Bueno, en función de este texto que leímos, nos pide que expliquemos a cuál de estos conceptos se hace referencia. Desestructuración, aculturación y servidumbre. ¿Sí? Bueno, precisamente es la desestructuración. ¿Por qué? Porque la eliminación de estos dos principios que vimos recién, lo que hace es desestructurar la economía indígena tal como funcionaba en ese momento. Aculturación se llamó un proceso de pérdida de la propia cultura, ¿sí? En posición de una nueva. Claramente lo que hicieron los españoles con las indígenas. Y servidumbre es una forma de trabajo bastante parecida a la esclavitud, nada más que en lugar de estar orientada al trabajo en las minas o en las plantaciones, está más orientada al servicio personal, como son los mayordomos o los propios esclavos que asistían a los españoles en sus tareas. Unidad 3, revoluciones burguesas y consolidación del capitalismo. 8. Indique verdadero o falso según corresponda o no al origen de la revolución industrial inglesa. Vamos a ver. Dentro de las consecuencias de la revolución industrial inglesa debemos señalar. Tengamos en cuenta que nos está pidiendo consecuencias, ¿sí? No causa. Por eso, por ejemplo, la primera que dice las características del suelo inglés que abasteció con recursos naturales a la industria, eso sí sucedió, pero es una causa y no una consecuencia. Revolución antiabsolutista que le dio el poder político a la burguesía. De nuevo, es más bien una causa que una consecuencia. La formación de sindicatos que lucharon por mejorar las condiciones laborales de la clase obrera. Ahora sí, ¿sí? En función de esa nueva clase social que surgía a la par de la burguesía, es decir, al proletariado, a las personas que trabajaban en las distintas fábricas, se empezó a formar grupos de sindicatos para defender precisamente las condiciones de trabajo que eran bastante precarias, ¿sí? Donde se trabajaban muchas horas, donde trabajaban los niños, donde no había descansos, donde no había vacaciones, donde la paga era muy mala, donde las condiciones de trabajo eran muy malas, ¿sí? Entonces, para defender a esa clase obrera surgen los sindicatos. Los cambios de la producción agrícola que produjeron la expulsión de campesinos. De nuevo, estamos hablando de algo que sí sucedió, pero que es una causa y no una consecuencia. La formación de barrios obreros que ofrecían pésimas condiciones a los trabajadores que vivían en ellos. Sí, exactamente. ¿Sí? Se empiezan a formar barrios obreros donde la gente vivía como podía, en función del poco salario que se le pagaba, a duras penas le alcanzaba para rentar algún tipo de lugar bastante precario, donde los trabajadores estaban hacinados, donde no había cloacas, imagínense en esa época, y con lo poco que les quedaba les alcanzaba como para comer y darle de comer a sus hijos, que esta idea de proletariado viene de ahí, viene de la prole,
proletariado lo que tiene que hacer es producir y asegurar que la próxima generación siga produciendo. ¿Sí? Generar prole. 9. Indique la respuesta correcta. Los estados generales eran una institución típica de una sociedad estamental. Sí, exactamente. Es una sociedad donde hay distintos estamentos, que en el caso de la sociedad feudal o antigua eran el clero, la nobleza y el resto de la población, donde el clero y la nobleza tenían todo el poder, concentraban todo el poder, y el resto de la población no tenían nada. ¿Sí? Eh, los estados generales eran una institución que precisamente lo que hacía era representar a cada uno de esos estamentos. B, una sociedad de clases, y C, una sociedad burguesa, no, porque son dos sinónimos de una sociedad moderna. ¿Sí? En las sociedades modernas no hay estamentos, no hay nobleza, clero y resto de la población. Hay clases sociales, es decir, en principio y ante la ley somos todos iguales, pero después las diferencias van a estar dadas en el poder económico, las riquezas, la propiedad privada que tenga cada una de esas clases. 10. Indica verdadero o falso cada una de las siguientes opciones. La Revolución Francesa terminó con el antiguo régimen. Cierto, lo que hace precisamente la Revolución Francesa es eliminar a la nobleza y eh, consolida a la burguesía en el poder, acompañado por el resto de la sociedad. Si bien no va a tener ese mismo poder, sí representó algún tipo de mejora respecto de la situación anterior. Contó con el apoyo inicial de los tres estados en los que se vivía la sociedad. No, falso. La nobleza claramente no estaba a favor de la Revolución Francesa porque lo que hizo fue derrumbar o destruir su clase social. Atravesó una etapa de reformas profundas liderada por la alta burguesía. Hubo una etapa de reformas profundas, pero estuvo más bien ligado a la baja burguesía, o sea, a los sectores menos ricos dentro de la burguesía. Es una etapa bastante compleja que conviene leer las páginas 44 y 47 para poder entenderlo un poquito mejor. Fortaleció la sociedad estamental. No, de nuevo, lo que hace es eliminar los estamentos. ¿Sí? A partir de ahí, y a partir de la revolución industrial también, se empieza a crear las clases sociales y no los estamentos.